Buenos días a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir en este día, vamos a hablar, vamos a exponer acerca de la importancia de conocer los distintos pactos que Dios ha hecho con el hombre, que Dios ha establecido. Pactos que están en las Sagradas Escrituras. La relación de los pactos, vamos a ver qué es un pacto incondicional, lo cual es muy, pero muy importante a la hora de poder entender la naturaleza de nuestra salvación. El conocimiento de los pactos es de tremenda importancia. ¿Qué es un pacto condicional? ¿Qué es un pacto incondicional? Eso es muy importante tener en cuenta, conocer, dominar esos conceptos que deberían ser básicos y que, como vamos a volver a mencionar, hay gente que tiene décadas en el ministerio, pastoreando, enseñando, evangelistas, y no entienden estas cosas, hermanos. Y las consecuencias de todo eso son nefastas. Nefastas porque no solamente consecuencias para el propio ministro, consecuencias que se van a hacer patentes o van a ser asumidas cuando todos los cristianos tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal es la traducción del griego vima. Vima era como el asiento, el lugar donde se ubicaba el juez de un evento deportivo. No es un juicio, nadie va a ser condenado, no es un juicio donde se va a decidir la salvación. Pero sí, lo que va a determinarse es si hay o no hay recompensa, además de la salvación por gracia. Ahí va a ser analizada toda nuestra vida, nuestro caminar como cristianos, nuestro servicio, por qué hemos hecho las cosas. Eso es parte de la escatología bíblica también. Las motivaciones y lo que hemos enseñado en relación con lo que lo vamos a ver hoy. Lo que hemos enseñado. Por eso hay un texto, que es el texto con el que vamos a iniciar esta exposición eso está en 2 de Timoteo, esta exposición acerca de la importancia de los pactos y la escatología bíblica, dentro de la escatología bíblica. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Antes de leer el versículo de 2 de Timoteo 2:15, habíamos mencionado acerca de las nefastas consecuencias del desconocimiento de la palabra de Dios, en este caso que nos toca hoy, el desconocimiento de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, que Dios ha establecido. Pero nefastas consecuencias no solamente para el ministro, para el obrero cristiano. Preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, muchos tendrán de qué avergonzarse, obvio.
Ya la Biblia nos está advirtiendo acerca de eso. En aquel juicio en el cual, en aquel tribunal donde comparecerán los cristianos, pero además no solamente las consecuencias, las nefastas consecuencias, no son solamente para el propio ministro que expande estos errores, que los difunde, que los propaga a través de lo que enseña, de lo que predica, sino también nefastas consecuencias para los que oyen, porque se les hace una mala enseñanza, el no entender la naturaleza de los pactos, el no entender en qué tiempo nos encontramos, el no entender que hay pactos que solamente los puede cumplir Israel y no la Iglesia, y que no los está cumpliendo la Iglesia. El no entender todo eso puede hacer que muchos pierdan tiempo. Y también puede traer influencias, malas influencias en cuanto a la calidad de vida espiritual. Y ya van a entender por qué. Yo voy a poner algunos ejemplos. El movimiento judaizante que está confundiendo a tantos cristianos en estos momentos, ya desde hace un tiempo, haciéndoles creer que tienen que seguir bajo la ley, como un sistema de mérito, y un montón de cuestiones que tienen que ver con el judaísmo. Bueno, esto es una consecuencia directa de no entender las diferencias entre Israel y la Iglesia, el no entender lo que es un pacto condicional de lo que es un pacto incondicional. El movimiento judaizante, entonces, es consecuencia del desconocimiento de estas cosas. El movimiento dominionista, o reino ahora, o kingdom now, yo no sé cuán extendido pueda estar esto en vuestra nación, en Cuba, pero por lo menos en el resto de América Latina, Centroamérica e incluso acá en Argentina, está muy, pero muy difundido. El reino ahora es la herejía que sostiene que la Iglesia ha sido llamada a conquistar el mundo, que cuando todo el mundo esté convertido, entonces vendrá el Señor Jesucristo a establecer su reino, que el reino es ahora, que no debemos esperar ningún milenio. Se elimina de cuajo, se corta todo lo que tiene que ver con Mateo 24, toda la escatología que tiene que ver con los juicios que serán derramados en la semana 70 de Daniel, un desastre. Bueno, el dominionismo es una consecuencia directa de no entender acerca de los distintos pactos que Dios ha establecido. Otro ejemplo de a dónde nos puede llevar y a dónde lleva a muchos, a dónde ha llevado y a dónde sigue llevando a muchos, desconocer la naturaleza de los pactos, es el arminianismo, cuya, digamos, la médula espinal, la piedra angular del arminianismo, bueno, que somos salvos, pero la salvación no es algo definitivo, es algo que está supeditado, depende de las obras de perseverancia. O sea, la creencia de que el mismo Dios que nos ha adoptado como hijos podría terminar renunciando a esa adopción y terminar condenándonos. Esto es una
es una herejía, es una aberración teológica. No se le puede llamar de otra manera. Esto es también consecuencia directa de no entender que la Iglesia tiene que ver con un pacto incondicional, no un pacto condicional, sino un pacto incondicional. Y podríamos seguir enumerando consecuencias no solamente para quien esparce estos errores, sino para quienes los escuchan. Yo voy a poner un ejemplo de algo que mencioné en mi muro de Facebook acerca de una convocatoria de Asiera. Asiera es una entidad que nuclea a prácticamente todas las denominaciones evangélicas de Argentina: bautistas, pentecostales, metodistas, nazarenos, menonitas, prácticamente todas las denominaciones están metidas en esa entidad. Bueno, Asiera ha convocado, bueno, en realidad ya en tiempo pasado tenemos que hablar porque esto fue para el 9 de julio. Convocó a todos los cristianos de Argentina a humillarse delante de Dios para confesar los pecados delante del Señor y confesar los pecados de la nación. O sea, esto no. ¿Por qué se cae en una cosa así? Bueno, ellos, ya este tipo de errores yo lo he presentado en mi muro como síntomas de gente que no sabe ni dónde está parada. Gente que muy posiblemente sean Nicodemos entronizados en el ministerio, empoderados en el ministerio pastoral. Porque esta gente, o sea, convocar al pueblo de Dios a algo semejante es no tener conocimiento que la confesión en el Nuevo Testamento, primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, del 9 en adelante, si confesamos nuestros pecados, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice el capítulo 2. Pero en el capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que la confesión en el Nuevo Testamento y dentro del pacto en el que nos encontramos, la confesión tiene que ver con la limpieza del cristiano. Una limpieza que se renueva en todo su peregrinar. Tiene que ver con el mantener la comunión. Dios es luz, dice en el mismo contexto, en el versículo anterior. Dios es luz, no hay tiniebla en Dios. Y si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y todo ese contexto tiene que ver con la limpieza y con el mantenimiento de la comunión con Dios. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver tal convocatoria. Decíamos que tal convocatoria hecha por los pastores de Asiera no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo en el que nos encontramos. ¿Por qué? ¿En qué se están basando? O sea, ellos están instando a los cristianos a pedirle perdón a Dios por los abortos, por el pecado de los diputados que votaron el aborto legal, gratuito y seguro, como le dicen ellos. Ellos están instando a los cristianos a que le pidan perdón a Dios por las leyes de casamiento igualitario, por las leyes que favorecen a la agenda LGTB. Yo cristiano, le tengo que pedir perdón a Dios por eso.
Yo le tengo que pedir perdón a Dios. Pero esta gente está muy equivocada. O sea, la confesión tiene que ver con la limpieza, la purificación, la comunión. ¿Y en qué se basan para hacer esta convocatoria? Bueno, ellos se basan en que, por ejemplo, los hombres del Antiguo Testamento, los profetas, confesaban los pecados de la nación cuando se dirigían a Dios, toda vez que intercedían, cuando un profeta intercedía por el pueblo de Israel, lo primero que hacía era confesaba los pecados nacionales, los pecados que Israel había cometido como nación delante de Dios. Por ejemplo, vemos en el capítulo 9 de Daniel, antes de recibir la revelación de la profecía de las 70 semanas, vemos a Daniel confesando los pecados de la nación, pero esto tenía fundamento bíblico en medio de ese contexto. ¿Por qué? Porque el contexto era un pacto condicional que Dios... Ahora vamos a ver bien esto. Vamos a leer pasajes que tienen que ver con un pacto condicional y un pacto incondicional. Entonces se lo ve a Daniel en ese contexto, confesando los pecados de la nación, porque Israel tenía un pacto condicional con Dios. Y era perfectamente bíblico, era pertinente, que cuando había un estado de desobediencia, de abandono, de descuido, de pisoteo de esos mandamientos contenidos en ese pacto, entonces tenía que haber tal confesión pública. Pero eso no tiene nada, nosotros no somos Israel. La Iglesia no tiene absolutamente nada que ver con Israel. Israel y la Iglesia, como vimos en exposiciones anteriores, Israel y la Iglesia son dos grupos diferentes, con promesas diferentes. Y nosotros en este momento estamos bajo un pacto de carácter incondicional, y tal confesión, confesar los pecados de una nación, la nación en la que vivimos, no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo en que nos encontramos, en el que nos encontramos. Otro de los puntos de la convocatoria de Asiera, que estoy poniendo como ejemplo de a lo que puede llevar no tener un conocimiento de lo que son los pactos bíblicos y del tiempo en el que nos encontramos. Otro de los puntos de la convocatoria de Asiera llama a orar para que Dios sane la tierra. ¿En qué se basan para pedir esto? Bueno, hay un versículo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Fíjese que todo también está, o tiene que ver, gira en torno a un arrepentimiento nacional. Esto tiene que ver con una nación, obviamente, y habla de sanar la tierra, pero el contexto de esto es el pacto que Dios tenía con la nación de Israel, un pacto condicional en donde había un sí de por medio. Si ustedes hacen esto, ustedes serán para mí mi especial tesoro. Entonces, cuando la parte que le correspondía al pueblo de Israel era violada, era desatendida, entonces venían los juicios. Si posterior a ese estado de desobediencia había un arrepentimiento nacional, venían juicios que se daban, se expresaban en que la tierra
había sequías, calamidades, amenazas externas. Bueno, todo eso tenía que ver con los pecados de la nación. Si eso se revertía, si había un arrepentimiento nacional, Dios se comprometía a sanar la tierra. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo en el que nos encontramos. Que en el Nuevo Testamento Dios nos manda orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vengan tiempos de refrigerio, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que están aludiendo estos líderes religiosos. Ellos esperan que Dios sane la tierra, pues lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo nos ha advertido que como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué había en los días de Noé? Maldad, violencia, total indiferencia a la predicación y a las advertencias de Noé. La Biblia habla que en estos tiempos finales vendrían días peligrosos. La Biblia nos habla de una gran apostasía final. La Biblia nos habla de que la maldad iría en aumento. La Biblia no habla de ningún gran avivamiento para el tiempo del fin. Indudablemente. El Señor trató de hipócritas a los de su tiempo porque no podían identificar el tiempo en el que estaban viviendo. No podían identificar que era el tiempo de la aparición del Mesías, y los trató de hipócritas. Y yo creo que lo mismo le cabe a estos líderes religiosos. No saben discernir, le piden a Dios que sane la tierra en un contexto en el cual sabemos que todo está dispuesto para la instauración del gobierno mundial único del cual se nos habla en Apocalipsis capítulo 13. Tiempos en los cuales todo indica de que el Señor está a punto de venir como ladrón en la noche, y Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero parece que esta gente está en absoluta oscuridad, que no alcanza a discernir, no alcanza a entender los tiempos en los que nos encontramos, y le piden a Dios que sane la tierra, invocando algo que tiene que ver con un pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es leer pasajes bíblicos que tienen que ver con pactos condicionales y con pactos incondicionales. Éxodo 19, versículo 3 al 8. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que aquí se distingue, se percibe claramente, especialmente en el versículo 5, ahora pues sí diereis oído a mi voz. Hay un sí, en todo pacto condicional siempre hay un sí de por medio. Si ustedes, yo voy a hacer esto, si ustedes hacen esto otro. Ahora, vamos a ver los términos de un pacto incondicional. Por ejemplo, los términos del nuevo pacto, de cuyas bendiciones se beneficia la Iglesia. Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, en la carta a los Hebreos, asumiendo que fue Pablo quien la escribió, en el versículo 6 del capítulo 8, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En los dos pasajes que hemos leído, el de Jeremías 31 y el de Hebreos capítulo 8, en ambos pasajes se habla acerca del nuevo pacto que Dios haría con Israel. Nuevo pacto en donde no hay un sí de por medio como lo había en el pacto condicional del monte Sinaí, pacto que demostró o sirvió para demostrar la incapacidad humana, pacto en el cual lo que se evidencia es un total y rotundo fracaso de Israel para poder cumplirlo. Sin embargo, en este nuevo pacto que anuncia Jeremías y del cual menciona también Pablo, porque ahora vamos a explicar por qué la Iglesia se beneficia de este nuevo pacto. Nuevo pacto en donde no hay un sí de por medio. Yo daré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones, yo seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados. En otros pasajes que son paralelos, que están en Ezequiel, dice: yo esparciré agua limpia sobre vosotros, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros, pondré mi temor, yo pondré mi temor para que no os apartéis de mí. O sea, son todas acciones que tienen que ver con Dios. No hay una condicionalidad, no hay un sí de por medio. Es un pacto cuyos términos dependen el cumplimiento de las provisiones de este pacto incondicional, de este nuevo pacto, dependen pura y exclusivamente del poder y de la fidelidad de Dios. Ahora bien, nosotros ya hemos visto en otras exposiciones de que actualmente hay un paréntesis en el trato de Dios para con Israel. Dios ha congelado su trato con la nación de Israel y nos encontramos
en medio de la semana 69, en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Cuando termine ese paréntesis, Dios se lleva a la iglesia, comienza la semana 70, que concluye con el advenimiento, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino terrenal o lo que conocemos como el milenio. Muy bien. El fundamento de ese nuevo pacto, o sea, había algo muy importante que era necesario para poder derramar bendiciones tales como el perdón irrevocable. Seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Sabemos que Dios no puede perdonar pecados por decreto o porque Dios es amor, no. Porque la ley de Dios, la santa ley de Dios es inmutable. Y para poder perdonar, Dios ha tenido que proveerse de una base legal que le permita perdonar sin pasar por alto su justa demanda de justicia. A esta base legal le llamamos propiciación. Y Dios dice, promete en este nuevo pacto, seré propicio, lo dice Pablo, también lo menciona, seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Muy bien, para que tales bendiciones, las bendiciones descritas en el nuevo pacto, bendiciones que menciona Jeremías, tales como el ser propicio, el que Dios sea propicio al pecador, tales bendiciones necesitaban de un poderoso fundamento, y es el fundamento, ya ha sido echado. Ese fundamento es el que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, con su muerte expiatoria. Él vino a sentar las bases, el fundamento del nuevo pacto. Por eso leemos en Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24 inclusive. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. El fundamento del nuevo pacto ya ha sido establecido. Y mientras estamos en este congelamiento del trato de Dios para con Israel, en este paréntesis del trato de Dios con Israel, Dios, habiendo sentado las bases del nuevo pacto y pudiendo ser propicio a todos aquellos que Él ha escogido para formar parte de la iglesia, Él está llamando a todos aquellos que Él, según el puro afecto de su voluntad, escogió para que sean adoptados como sus hijos. Todo eso en medio de un pacto incondicional, un pacto en donde no hay un sí de por medio. Por eso dijimos cuando hicimos la introducción del mensaje, hablamos que el tener un conocimiento deficiente de la naturaleza de los pactos, el no entender la diferencia entre un pacto condicional y un pacto incondicional, puede llevar a cometer muchos errores, puede llevar a que quienes escuchan o quienes son objeto de semejantes enseñanzas equivocadas sufran una merma en la calidad de vida espiritual, porque van a estar intentando
ganarse aquello que Dios les ha dado por pura gracia, que es la salvación eterna. Por no entender que estamos en medio de un pacto incondicional, Dios, según el puro afecto de su voluntad, Él nos ha llamado eficazmente a la salvación conforme a su propósito. Nos ha llamado para adoptarnos como sus hijos, sellarnos con su espíritu, no solamente sellarnos, sino también bautizarnos en un mismo cuerpo. Todos los miembros de la iglesia, todos los que forman parte de la iglesia, son bautizados en un mismo cuerpo, según nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Todo eso en medio de un pacto incondicional, donde el cumplimiento de los términos de dicho pacto dependen pura y exclusivamente del poder y de la fidelidad de Dios. Y Dios, en medio de este pacto incondicional, aquellos que Él ha llamado eficazmente a la salvación, Él ha comenzado algo y Él va a concluir lo que ha comenzado. Y cuando sus escogidos, aquellos que Él ha llamado y ha adoptado como hijos, actúan o son negligentes en cuanto a guardar la comunión, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, soberanamente Dios, como estamos en medio de un pacto incondicional, Dios, sin consultarnos, disciplina, azota, disciplina, castiga a todo aquel que ha recibido por hijo. Y Dios no le va a pedir permiso para disciplinarlo. Salmo 39, versículo 11. Con castigo por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Entonces estamos en medio de un pacto incondicional. Dios va a cumplir. Va a llegar a feliz término en cuanto a otorgar gloriosas bendiciones a aquellos que Él ha introducido en este nuevo pacto, en este tiempo, en esta era de la iglesia. Y Él lo va a hacer, y si tiene que disciplinarnos, nos va a disciplinar, pero Él nunca va a apartar su misericordia de aquellos que Él ha llamado, y no la va a apartar, porque estamos en medio de un pacto incondicional. Y ahora vamos a ver dos pactos que también son incondicionales. Y cuando nosotros veamos los términos también de esos dos pactos, que son el fundamento del reino milenial, en uno de esos pactos, el pacto abrámico, en ese pacto Dios le promete a Abraham una descendencia física. Nosotros vemos que en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ahí está hablando de una descendencia espiritual. Ahí está hablando de la iglesia. Pero también en el capítulo 15 de Génesis vemos que Dios en el pacto abrámico le promete a Abraham ya no una descendencia espiritual, sino también una descendencia física y una tierra en donde habría de morar esa descendencia física. Génesis capítulo 15, versículos
7 al 18. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortora también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Antes de continuar, hay que entender algo que tenía que ver con el contexto, con la época, con el tiempo en el que este pacto fue celebrado entre Dios y Abraham. Había una costumbre en aquella época que cuando 2 personas entraban en un pacto, se tomaban animales, 1 o 2 animales, se los dividía, se formaban 2 hileras, y cada uno de los que entraba en ese pacto pasaba frente a cada una de las hileras de animales divididos, demostrando con esto, dando a entender: si tú cumples tu parte, yo cumpliré la mía. Ahora continuamos. O sea, Dios está instruyendo a su siervo de que hiciera algo que para Abraham era común, era muy familiar, estaba familiarizado con eso, porque era una costumbre de su tiempo. Versículo 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y tomó él todo esto, repito, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, se quedó dormido. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Solamente Dios pasó en forma de una antorcha de fuego. No pasó Abraham, solamente pasó Dios. ¿Qué estaba demostrando esto? Esto estaba dejando bien en claro que se trataba de un pacto incondicional, en donde el cumplimiento de estas promesas, una descendencia física y una tierra en donde habitaría esa descendencia, el cumplimiento de esas promesas solamente dependían del poder y de la fidelidad de Dios. Este pacto de carácter incondicional es uno de los fundamentos del reino milenial. Pacto en el cual Dios le promete a Abraham una descendencia física y una tierra en la cual
moraría esa descendencia. Ahora, hay una extensión de este pacto, que es el pacto davídico, donde como la revelación de Dios es progresiva, Dios, andando el tiempo, hace este pacto con David, donde se amplían las bendiciones del pacto abrámico, es decir, habría una descendencia física de Abraham que moraría en una tierra que sería heredad de Abraham, pero además esa descendencia sería gobernada por un rey que sería del linaje de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. El profeta Natán va a la casa de David. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habitare en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos los aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reinado. Fíjense que aquí hay algo, o sea, obviamente está hablando de Salomón, pero aquí hay algo que trasciende a Salomón. Aquí está hablando del mismo Señor Jesucristo, está hablando de alguien eterno. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Aquí está hablando de Salomón, obviamente. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Quiere decir que aquí sí ya está hablando de algo que trasciende a Salomón, y está hablando del mismo Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que es de nuevo los términos de un pacto incondicional. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Aquí está hablando de Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. De nuevo se repite el patrón de un pacto donde no hay un sí de por medio, donde el cumplimiento de las promesas de dicho pacto solo dependen del poder y de la fidelidad de Dios. Recuerde todo esto, recuerde estas últimas palabras, tenga en mente que nosotros, los que formamos la iglesia, los cristianos, estamos en medio de un pacto incondicional, donde todo también depende del poder, el cumplimiento de las promesas de dicho pacto dependen del poder y de la fidelidad de Dios para poder cumplirlos. Todos sabemos lo que sucedió en la vida, los hechos que sucedieron en la vida de Salomón,
en los pecados en los que él cayó, llegando incluso pecados de idolatría, y llegando incluso a edificarle un ídolo a Moloc y postrarse ante él. Pero también sabemos por el libro de Eclesiastés, o sea, hubo ciertas circunstancias, la Biblia nos informa de que Salomón, al final de su reinado, sucedieron cosas, se enfermó, y que también la estabilidad que caracterizó a su reinado tambaleó al final. Se le levantaron enemigos, pero todo eso no era otra cosa que lo que Dios mismo había anunciado en el pacto que hizo con David. Si hiciere cosas dignas de azote, yo le castigaré con vara de hombre, pero mi misericordia yo no apartaré de él, como la aparté de Saúl. ¿Cuál fue el último legado de Salomón? Eclesiastés capítulo 12. Este es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí vemos a un Salomón restaurado por la gracia de Dios. Vemos el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con David, cumplimiento que va mucho más allá de Salomón, cumplimiento que tiene que ver con el reinado del Mesías en el milenio. Por eso dijimos que había algo dentro de ese pacto que trascendía la persona de Salomón. Leemos en Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiere decir que este pacto incondicional, que es una extensión, el pacto davídico, que es una extensión del pacto abrámico, tendrá su cabal cumplimiento en el reino milenial luego de la segunda venida. Pacto que no está cumpliendo la Iglesia, porque no son aplicables a la Iglesia. No son aplicables a la Iglesia porque son pactos que tienen que ver con Israel y con un reinado literal. Actualmente el Señor Jesucristo no está sentado en el trono de David. Actualmente el ministerio de nuestro Señor es el ministerio intercesor. Él está intercediendo por cada una de sus ovejas, por cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido llamados eficazmente a la salvación. Ese es su ministerio actual. Pero en su segunda venida serán cumplidas las promesas del pacto abrámico y el pacto davídico. Pactos que son el fundamento del reinado del Mesías en su segunda venida. Y estos pactos, repito, insisto, no los está cumpliendo la Iglesia. ¿Por qué se llega a la conclusión de que, bueno, sí, la Iglesia está cumpliendo estos pactos en forma espiritual? El milenio se está dando en forma espiritual. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué? Bueno, porque Dios ha desechado a Israel por causa de su desobediencia. Pero ¿cómo puede desechar Dios a causa de la desobediencia, siendo que hay dos pactos incondicionales donde no hay un sí de por medio? Es obvio. Es obvio que quienes afirman cosas como esas es porque no entienden la naturaleza de los pactos. Y el objetivo de esta exposición ha sido que tengamos
precisamente una clara comprensión de la naturaleza de estos pactos. Que el Señor les bendiga.